Homicidio, suicidio o accidente. La evidencia en este caso ha demostrado que estas son las tres maneras plausibles de muerte que podrían explicar cómo falleció la señorita Saria Hildebrand. Homicidio, suicidio y accidente. Al principio de este caso les dije, este caso trata sobre la tragedia de que una joven perdiera la vida en un accidente y la historia de un joven asustado. Ahora ya han escuchado todas las pruebas en este caso y les digo que es razonable creer que la muerte de Saria fue un accidente. Un accidente que no fue causado por el señor Hildebrand, sino lamentablemente por la propia Saria. Y debido a que hay duda razonable en este caso sobre la manera en que murió Saria, hay duda razonable respecto a todas las teorías de homicidio que el gobierno les ha presentado. Desde asesinato intencional hasta homicidio por negligencia criminal, hay duda razonable sobre el elemento de causalidad. Cada una de esas teorías, asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal, todas requieren que ustedes como jurado lo determinen. Que el gobierno ha demostrado con pruebas, más allá de toda duda razonable, que el señor Hildebrand causó la muerte de la señora Hildebrand. Y les digo que hay dudas sobre la causa porque hay dudas sobre la manera. ¿Qué es una duda razonable? Una duda razonable se basa en la razón y el sentido común. Pero hay ocasiones en las que el sentido común se ve traicionado por el trauma, lo que lleva a tomar decisiones que, en retrospectiva, son objetivamente incorrectas. Esto es parte de la experiencia humana y has visto eso en este caso. ¿Qué otras experiencias humanas has visto demostradas a lo largo de este caso? Hablemos un poco sobre mentir. Has visto bastantes mentiras en este caso. Viste, por ejemplo, que María admitió que le mintió al señor Rice. Y la motivación de María para mentir en ese momento fue porque quería obtener información. ¿A quién más vimos mentir? Vimos al detective Clark admitir que miente basándose en su entrenamiento y experiencia durante el curso de esta investigación. Y la razón por la que el detective Clark mintió fue para intentar obtener información de manera eficiente. Mentiras pueden mostrar muchas cosas. Lo importante es, ¿cuál es la motivación detrás de la mentira? El gobierno quiere que creas que una mentira debe ser evidencia de culpabilidad. Les digo que las mentiras pueden significar muchas cosas y no siempre significan culpabilidad. Nadie aquí piensa que Marie sea culpable de un delito, aunque haya dicho una mentira para obtener información. Nadie cree que el detective Clark haya cometido un delito, aunque sabemos que dijo una mentira para intentar obtener información. Y les digo que el simple hecho de que el señor Hildebrand haya mentido no significa que sea culpable. Lo que deben analizar es la motivación detrás de la mentira. Y de eso se trata este caso, del miedo. En su pánico y miedo, Zarius cometió algunos errores, tomó decisiones pésimas.
Pero estas decisiones y errores no deben verse como pruebas de que Sarias mató a su esposa. Deben verse como lo que son, pruebas de miedo. Y lo que era razonable en el momento en que Sarias hizo las cosas que escucharon que él dijo que hizo, era ese miedo. Les digo que no necesitan buscar más allá de la opinión del médico forense, la detective Clark, que tiene prejuicios, y el argumento final de la fiscalía para entender ese miedo. Miedo. Entonces, ¿por qué era razonable el miedo de Sarius? ¿De qué tenía miedo Sarius? Tenía miedo de ser acusado. Cuando despertó, no sabía lo que había pasado la noche anterior. La fiscalía quiere que veas una línea de tiempo y quiere que creas que el señor Hildebrand estaba viendo materiales pornográficos inmediatamente después de encontrar a su esposa fallecida. Pero regresa y escucha lo que realmente dijo el señor Hildebrand. Cuando el señor Hildebrand se despertó, buscó su teléfono. No pudo encontrarlo. Pero el teléfono de Sarias sí estaba ahí. El señor Hildebrand se levantó de la cama y usó el teléfono de Zaria para llamarse a sí mismo. Se llamó 2 veces. Y esas llamadas no fueron contestadas. Les digo que es razonable que una persona se llame a sí misma cuando no puede encontrar su teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Hildebrand no puede recordar lo que pasó la noche anterior, así que va y revisa su teléfono. No puede recordar todo lo que vio porque esto pasó hace casi 3 años. Porque todavía estaba borracho cuando despertó y porque lo que vino después fue una experiencia traumática. Y les pido que usen su razón y sentido común aquí. El trauma afecta a las personas de manera diferente. El trauma afecta los recuerdos. El trauma afecta nuestra capacidad de recordar y percibir las cosas. El gobierno quiere llamar cobarde a Sarius porque no puede recordar todo perfectamente. Les digo que eso solo demuestra el sesgo del gobierno en este caso. El señor Hildebrand revisa su teléfono. Es probable que en ese proceso él haya entrado al sitio web de Bush Company antes de encontrar a Saria. ¿Qué más encuentra cuando revisa su teléfono? Encuentra los Snapchats. Y él sabe. Ya me descubrieron. Y eso es lo que el gobierno quiere que creas que es una motivación para matar a alguien. Fotos de Snapchat e Instagram. Pero eso no es lo que Sarius hizo. Sarius fue a hablar con su esposa sobre estas fotos para intentar arreglarlo. Y fue entonces cuando Sarius descubrió que su esposa había fallecido en la cama de ambos. Ahí fue cuando entró el pánico y el miedo. Lo invadieron. ¿Qué fue lo primero que hizo? Revisó su pulso. Si la hubiera matado la noche anterior, ¿por qué revisaría su pulso? Pensarías que él ya sabría que ella estaba muerta. Pero revisó su pulso. Y luego hay pánico y miedo porque él no sabe qué pasó. ¿Qué pensarán las personas que hizo? Ese era un miedo razonable. Y Sarius quería proteger a las personas que amaba de el dolor de que alguien a quien quieren sea acusado de hacer algo horrible.
Sarius quería protegerse a sí mismo. Y Sarius cometió errores objetivamente malos al intentar hacerlo. Intentando proteger a las personas que amaba, intentando protegerlo. Eso no lo convierte en un asesino. Así que hablemos de lo que la evidencia en este caso muestra objetivamente. Hablemos del Dr. Gallagher. Quiero hablar sobre la opinión del Dr. Gallagher. Y quiero hablar sobre por qué no deberían basarse en esa opinión para decidir si la manera de muerte en este caso fue realmente un homicidio. Así que volvemos al testimonio del Dr. Gallagher. Si recuerdan, lo principal que hace el médico forense, un patólogo, es determinar la causa y la forma en que ocurrió la muerte. Si recuerdan, la causa es la razón médica de la muerte. La manera se refiere a cómo ocurrió. La manera analiza las razones más allá de la medicina, las circunstancias que rodean la causa de la muerte. La causa de la muerte no está en disputa en este caso. Desde la perspectiva patológica. Es indiscutible que Zaria murió por una sola herida de bala en la cabeza. Lo que está en disputa aquí es cómo ocurrió la muerte. ¿Cómo ocurrió esa herida de bala? Y aprendimos muchas cosas de la doctora Gallagher. Aprendimos mucho sobre patología. Aprendimos de libros de texto de patología, de un libro de texto de patología. Y lo que aprendimos de la doctora Gallagher es que hay múltiples clasificaciones para la manera de muerte. Tenemos accidente, homicidio, suicidio, indeterminada y causas naturales. Y en este caso aprendimos que la manera de muerte accidental podría incluir quitarse la vida de manera no intencional. Accidente. Puede incluir quitarse la vida de manera no intencional. Aprendimos que la doctora Gallagher está ocupada. Sí, él tiene formación. Sí, él tiene experiencia, pero la doctora Gallagher es una persona ocupada. Escuchamos que ella hace alrededor de 250 autopsias al año. Piensa en cuántas autopsias al día serían dentro del horario laboral. Escuchamos que su memoria no siempre es la mejor. Tuvo dificultades para recordar una conversación que la doctora Gallagher y yo tuvimos hace apenas unos meses. No porque esté tratando de mentir, sino porque la memoria se desvanece con el tiempo y la doctora Gallagher está ocupada. Escuchamos que la doctora Gallagher escribe informes. Él depende de esos informes, lo cual es justo. Cuando estás tan ocupada, necesitas poder documentar y consultar las cosas. Pero el doctor Gallagher está tan ocupado que no tiene tiempo para corregir errores de ortografía. Y como resultado, en este caso, hubo un error en su informe. ¿Qué más aprendimos del doctor Gallagher? El lenguaje varía en la patología, al menos según un tratado confiable. Y escuchaste al doctor Gallagher leer del tratado en este caso para que constara en el expediente. Y quiero que recordemos algunas de las cosas que aprendimos de la quinta edición de la investigación médico-legal de la muerte de Fisher. Un libro de texto sobre patología. La terminología que se utiliza con mayor frecuencia para describir el distancia de disparo es la siguiente. Un disparo de contacto. Cuando el arma se dispara con la boca del cañón en contacto con el cuerpo. Un disparo a corta distancia cuando el humo del arma se deposita en el objetivo.
y un disparo a distancia cuando la distancia entre la boca del cañón y el objetivo excede el límite en el que el humo del arma es identificable en el objetivo. Ese es el lenguaje de los libros de texto. Y el Dr. Gallagher estaba familiarizado con el lenguaje del libro de texto, aunque no necesariamente lo usa en su práctica. Él sabía lo que era un disparo a corta distancia. Se dijo que no usa el rango de distancia en su práctica, pero sabía lo que era un disparo a corta distancia. Aprendimos sobre el rango de fuego por la doctora Gallagher. Y el rango de fuego se definiría como la distancia desde la boca del cañón hasta el objeto, ¿correcto? Sí. Y para un disparo a corta distancia. En algunas circunstancias, un disparo a corta distancia podría considerarse un homicidio, ¿correcto? Sí. En algunas circunstancias, un disparo a corta distancia podría considerarse un suicidio. Sí. Y en algunas circunstancias, un disparo a corta distancia podría considerarse un accidente. En algunas circunstancias, un disparo a corta distancia puede ser un accidente. ¿Qué más aprendimos de la doctora Gallagher? Aprendimos que la distinción entre homicidio, suicidio o accidente puede ser difícil y a veces imposible. Ciertos criterios son utilizados por los patólogos para definir la manera de muerte. Entre estos, la evaluación de la distancia de disparo es de suma importancia. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que una evaluación precisa de la distancia de disparo requiere disparos de prueba con el arma y el tipo de munición que se usó en el tiroteo. Aprendimos que la distancia aproximada, desde la que se realizó un disparo a corta distancia, solo puede evaluarse mediante pruebas, disparando el arma en cuestión, utilizando el mismo tipo de munición que la que se usó en el caso de disparo que se está considerando. ¿Por qué es importante esto? Porque la evidencia muestra que Zaria murió por un disparo a corta distancia porque había tatuaje de pólvora. El humo de pólvora se depositó en el área alrededor de su frente. Supimos por el Dr. Gallagher que un factor importante en su opinión sobre la forma de muerte de Zaria fue su evaluación personal de la distancia del disparo. Recuerda que le pregunté, además del tatuaje de pólvora y su determinación de que esto fue una herida de bala intermedia. Herida de bala intermedia. ¿En qué otros hechos se basaría para determinar que esto fue un homicidio, homicidio o un homicidio? ¿Recuerda esa pregunta? No particularmente, pero nosotros, ya sabe, todos nuestros casos se firman después de revisar los hallazgos de la autopsia, los resultados de toxicología, los hallazgos de la investigación y los antecedentes médicos de las víctimas heridas. Todo eso se reúne antes de la certificación para determinar la causa de la muerte. Y recuerda que en esa conversación respondió a esa pregunta. Por supuesto, como mencionó, el lugar donde la encontraron es definitivamente un lugar inusual. Pero el hallazgo principal de una herida de bala, que está más lejos de lo que una persona que sostiene el arma podría lograr por sí misma, es un factor importante en la determinación de la manera. ¿Recuerda cuándo tuvo que tomar esa decisión? Estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Recuerda cuando la encontraron? La distancia de disparo fue un factor importante en la opinión de la doctora Gallagher. Pero si recuerda el testimonio de la doctora Gallagher,
Él basó su evaluación de la distancia de disparo no en una prueba de disparo, sino en su capacitación y experiencia, y estoy revisando el estipendio. Si recuerda, también dijo que cedería ante un experto en balística si su opinión fuera diferente. Si recuerda, él estimó que el rango de disparo en este caso fue de aproximadamente 2 pies. ¿Pero qué aprendimos de la señorita Castillo, la experta en balística, la persona que realmente hizo la prueba de disparo? Aprendimos de la señorita Castillo que la distancia del cañón al objetivo no fue de contacto. Hasta 12 pulgadas. Lo más probable es que 6. Soraya murió por una herida de bala a corta distancia. 6. De no contacto a 12 pulgadas a 6 pulgadas de su cabeza. También aprendimos de la señorita Castillo que el disparo fue ligeramente hacia arriba. ¿Por qué importa esto? Porque cuando puede ser casi imposible distinguir entre homicidio, suicidio y accidente, determinar el distancia de disparo es de suma importancia. El rango de disparo en este caso importa. Y la opinión de la doctora Gallagher sobre el asunto no es confiable porque su opinión sobre el rango de disparo no fue precisa. La doctora Gallagher tiene mucha capacitación y experiencia, y aprendimos mucho de ella. Pero también supimos que él no hizo las pruebas de distancia entre el cañón y el objetivo. Él no fue a la escena del crimen que alega el gobierno. Y él llegó a una conclusión sobre la causa de muerte basada en una opinión que no era correcta. Homicidio, suicidio o accidente. No podemos confiar en la doctora Gallagher para decir que esto fue un homicidio. El gobierno quiere que creas que esto fue un homicidio. Quieren que creas en un motivo. Quieren que creas que el señor Hildebrand pudo acercar un arma a unos 15 o 30 centímetros de su esposa y matarla, sin dejar ni una sola herida defensiva en la señora Hildebrand. Y hablemos de las circunstancias en torno a las 2:48 de la mañana. Hablemos de lo que llevó a eso. Hablemos del señor Hildebrand. Escucharon a varios testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa, decir que el señor Hildebrand no es una persona violenta. Y eso nunca fue contradicho. El gobierno pudo haber contradicho eso si hubiera tenido pruebas, pero ustedes pueden considerar la ausencia de pruebas. Entonces, ¿qué sabemos sobre el señor Hildebrand? Tenemos pruebas no contradichas de varias opiniones de varias personas, en este caso, de que él no era una persona violenta. De hecho, escuchamos que cuando se enoja, él se cierra. Ningún testigo escuchó jamás peleas o discusiones provenientes de ese departamento.
¿Escuchaste cómo los oficiales recorrieron la zona? ¿Escuchaste que algunos dejaron tarjetas, recibieron llamadas de regreso, tocaron puertas, hablaron con la gente? Ningún vecino escuchó una discusión esa noche. O donde sea. Escuchamos que aunque el señor Hildebrand comete errores cuando se trata de engañar, Soraya ya había superado esos. Eran en su mayoría una pareja de recién casados normal. Y el 6 de agosto de 2023 a las 12:07 am. Eso ya estaba hecho. El señor Hildebrand claramente intoxicado. Soraya feliz con él. El gobierno quiere que creas que pasaron de la prueba 297 de la parte demandante a las 12:07 am. A la prueba 298 de la parte demandante a las 12:55 am. ¿Qué escuchaste sobre Zaria? ¿Qué ves? Zarius estaba tan intoxicado que no podía entrar al Gaslight. El Gaslight. Vomito en el Uber. Está dormido. Vomito al salir del Uber. Tuvo que recibir ayuda dentro del departamento. Y quieren que lo creas. Que para las 2:45 am, apenas 1 hora y 55 minutos después de esto, esta persona no violenta se convirtió en un hombre que mentalmente fue capaz de formar un propósito consciente y físicamente capaz de tomar una pistola y ponerse a unos 15 a 30 centímetros de la cabeza de Soraya mientras ella está en su cama y jalar el gatillo de nuevo sin dejar ni una sola herida defensiva en Soraya. En 1 hora y 55 minutos después de eso. Y quieren que tomes esa determinación no con base en pruebas. ¿Quieren que creas que hubo una pelea? Y ahí es donde sale a relucir el prejuicio. El prejuicio que ha impregnado este caso. Desde el principio, el prejuicio debido a la opinión de que el señor Hildebrand no actúa como una persona normal. ¿Qué es una persona normal? ¿Qué es una circunstancia normal? ¿La situación en la que estaba el señor Hildebrand esa mañana era normal? Simplemente no hay una respuesta normal a lo que el señor Hildebrand le dijo que encontró el 6 de agosto. ¿Ya escuchó? Ha escuchado al gobierno llamar al señor Hildebrand egoísta. Ha escuchado que lo llaman cobarde, narcisista. Porque no creen que él sea normal. Pero piensen en lo que realmente estaba pasando esa noche. Para creer la versión del gobierno,
que esto podría ser un homicidio intencional? Un asesinato intencional tiene tanto sentido como creer que la muerte de Soraya fue un suicidio. Homicidio, suicidio y accidente. No hay motivo para el asesinato. Esto no es un suicidio, así que, ¿qué nos queda? La evidencia en este caso, con el rango de disparo de 15 a 30 centímetros. ¿Qué nos queda? ¿Accidente? ¿Y qué evidencia respalda que esto pudo haber sido un accidente? ¿Qué sabemos? Sabemos que Soraya estaba despierta. Ella estaba despierta. Se estaba enviando mensajes de texto a sí misma. Estaba tomando capturas de pantalla en el teléfono del señor Hildebrand. Y la razón por la que la señorita Soraya Hildebrand tenía el teléfono del señor Zarius Hildebrand es porque Zarius no estaba despierto. Porque Zarius siempre lleva su teléfono consigo, como cualquier otro joven de 21 años, pegados a su teléfono. ¿Cómo sabes que Zarius estaba dormido? Porque Soraya tenía su teléfono. La evidencia es clara. Soraya tenía su teléfono. Saria era la menos intoxicada. Escuchamos pruebas y testimonios de que las armas de fuego no estaban en su lugar habitual. Escuchamos que cuando se encontró el arma de fuego, el seguro estaba desactivado. Escuchamos que tanto Soraya como Zarius usaron esta arma. Y escuchamos que la dirección de eyección era hacia arriba y a la derecha. Y así que cada vez que la fiscalía te ha hablado sobre cómo pudo haber sido esto, quieren que pienses esto. Yo les digo que esto fue un accidente. Soraya tenía la pistola. Ella fue al dormitorio. Ella estaba jugando con ella y accidentalmente disparó el arma de fuego. No intencionalmente, sino accidentalmente. Arriba. Y hacia la derecha. Eso es lo que testificó la señorita Castle. ¿Y cómo lo sabes? ¿Que Zarius estaba dormido cuando esto sucedió? Mira los registros de llamadas de su celular. Mira los registros de llamadas de Soraya. Mira el intervalo de tiempo en el movimiento. El 6 de agosto de 2023 en las primeras horas de la mañana. Hay un breve momento después de las 2:48 donde el teléfono de Zarius se mueve. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde estaban los pantalones de Zaria en la mañana? Se despertó y su ropa interior y sus pantalones no estaban en su habitación. Estaban junto al baño y estaban mojados. Así que Hildur estaba tan borracho que intentó levantarse e ir al baño, pero no lo logró. Estaba tan borracho que no sabía lo que le había pasado a su esposa esa noche. Y la ausencia de cualquier movimiento en esos registros. En las horas inmediatamente después de la llamada al 911, mostrar
Zorais no estaba funcionando hasta que despertó y se llamó a sí mismo en su teléfono Zorais. Suicidio, suicidio o accidente. Zarias te dijo que no sabía. Zarias cometió muchos errores. Haces muchas cosas sin pensar. Pero su miedo era razonable. Eso no hace razonable lo que hizo, pero el miedo, ese era un miedo razonable. Y él te dijo los errores que cometió. ¿Y si te estaba mintiendo? ¿No crees que una mejor mentira sería yo no lo hice? ¿No fui yo? No. No lo sé. Él no lo sabe porque no tiene memoria. Y ni un solo testigo pudo decirte que vieron quién apretó el gatillo de esa pistola. Homicidio, suicidio o accidente. Este caso se trata de la duda razonable porque esto podría ser un accidente. La duda razonable no se basa en lo que hacen las personas normales. La duda razonable se basa en la razón y el sentido común. Se basa en la ausencia de pruebas. Y por eso quiero hablar un poco más sobre la instrucción número 3 para el jurado. Hay un viejo dicho que dice que nunca entiendes realmente a una persona hasta que caminas una milla en sus zapatos. Y en este juicio han escuchado a Zarias, han escuchado sobre su miedo y su vergüenza. Han observado a lo largo de este juicio todo un historial de errores del señor Hildebrandt, pero ninguno de esos errores fue asesinato. La obligación fundamental de los jurados en un juicio penal es aplicar la presunción de inocencia y la carga de la prueba más allá de toda duda razonable. Hablamos de esto en las instrucciones al jurado, en la selección del jurado. Hablamos sobre ser objetivas. Hablamos sobre prestar juramento. Y todas ustedes sí prestaron juramento en este caso. Y durante la selección del jurado les hablé un poco sobre los diferentes estándares que tenemos en la ley. No les hablé sobre la causa probable, pero hemos escuchado sobre la causa probable en este caso. La causa probable es el estándar que se aplica cuando el gobierno quiere obtener una orden para registrar una casa. Causa probable. Hemos escuchado, cuando estábamos haciendo la selección del jurado, hablamos sobre la preponderancia de la evidencia, si recuerdan eso. Preponderancia de la evidencia significa más probable que no. Un 51% de probabilidad. Probablemente. Probable. Pero no basta con que crean que el acusado es probablemente culpable.
En la selección del jurado hablamos sobre pruebas claras y convincentes, que son más que una preponderancia, pero menos que más allá de toda duda razonable. Hablamos sobre diferentes áreas del derecho en las que puede aplicarse el estándar de claro y convincente. Hablamos sobre cómo, en los casos que no son de la Ley de Bienestar Infantil Indígena, se requiere evidencia clara y convincente para que el gobierno pueda demostrar antes de terminar la relación legal entre un padre y un hijo. Requiere una alta probabilidad. Y sabemos que la duda razonable requiere más. No es suficiente que crean que un acusado probablemente o posiblemente sea culpable, o incluso que la evidencia muestre una fuerte probabilidad de culpabilidad. La ley exige más. Y simplemente no hay más aquí. Homicidio, suicidio o accidente. Esas son las 3 maneras plausibles de muerte en este caso. Y muerte sorpresiva. Podría haber sido el resultado de un accidente autoinfligido. Es una inferencia razonable en este caso. No te dejes distraer por la emoción. El señor Hildebrand simplemente pidió que hicieras lo que dijiste que harías al principio de este caso. Y tú prestaste juramento como jurado. Eso significa que seas objetiva. No dejes que tus emociones te distraigan. De la duda en este caso. El señor Hildebrand cometió errores y asumió esos errores frente a ustedes. Esos errores no constituyen un asesinato. Objetivamente, el gobierno no ha aprobado su caso más allá de una duda razonable. Y por eso les pedimos que regresen y deliberen, así que tómense su tiempo. Solo hay un veredicto que debe emitirse en este caso, y ese es no culpable en cada cargo. Gracias.